El planeta Eras no era un lugar adecuado para hacer un aterrizaje de emergencia. La atmósfera espesa y cargada de energía solar saturaba los sistemas de la nave, que ya había sufrido varios daños antes de que pudiera aterrizar de forma improvisada. El sol estaba a punto de ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. A pesar de las primeras impresiones de un paisaje desolado, Samuel Cole, médico de la Alianza Galáctica, ya había atendido suficientes emergencias para saber que, si no se apresuraba, la situación se complicaría aún más. Dentro de la nave, el caos reinaba. La tripulación había sido evacuada, pero uno de los pasajeros, una joven alienígena, había quedado gravemente herida. Samuel se encontraba en el vestíbulo de la nave de rescate, rodeado de cables desconectados, paneles rotos y una alarma que no dejaba de sonar. En medio de esa oscuridad, la figura de la alienígena, atrapada en la camilla improvisada, parecía flotar en un mar de sombras. La mujer, aunque de facciones finas y una piel azul translúcida, tenía la apariencia de una criatura que apenas se mantenía con vida. Sus piernas, destrozadas por el impacto del accidente, estaban más allá de cualquier esperanza de curación. Samuel había visto mutilaciones similares en sus años de servicio, pero ninguna tan compleja. Ella respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando a un ritmo irregular. El dolor era palpable. ¿Puedo salvarla?, murmuró Samuel para sí mismo, mientras se acercaba a la camilla con una expresión seria. Miró los monitores médicos de la nave. Los datos indicaban que la alienígena estaba en shock. La hemorragia era grave y su cuerpo, aún en proceso de recuperación, no podía soportar mucho más. Estaba consciente, pero cada segundo contaba. Samuel se agachó junto a la camilla, tomando las manos de la alienígena. Los ojos de ella brillaban en la penumbra, mirándolo con algo de miedo, pero también con una extraña determinación. Soy Samuel Cole, un médico. Voy a ayudarte. Solo, confía en mí. Las palabras le salieron sin pensarlo, más por el instinto de calma que por un convencimiento real. No podía permitir que alguien muriera en sus manos, mucho menos una criatura que parecía tener una vida aún por delante. La alienígena apenas asintió con la cabeza, sus ojos parpadeando lentamente como si intentara entender el idioma humano. Entonces, Samuel comenzó su trabajo. Había aprendido a adaptarse a todo tipo de anatomías, pero las extremidades de la alienígena parecían aún más complejas de lo habitual. Con sus herramientas y la mejor tecnología médica a su disposición, el cirujano comenzó a amputar. Durante las horas que siguieron, Samuel trabajó sin descanso, sabiendo que sus decisiones eran críticas. La nave seguía resonando a su alrededor, como si el mundo entero estuviera en proceso de colapsar. La alienígena permaneció callada durante el procedimiento, aunque de vez en cuando sus ojos se cruzaban con los suyos, dándole una mirada intensa y llena de agradecimiento. Era como si entendiera que Samuel no solo le estaba salvando la vida, sino que, de alguna manera, había comenzado a confiar en él. La amputación fue un éxito, aunque con mucho esfuerzo. Cuando terminó, Samuel dejó escapar un largo suspiro y se apartó un poco. La alienígena, ya estabilizada, se encontraba dormida en la camilla, con los ojos cerrados. Pero, al observarla, Samuel no pudo evitar sentir una profunda admiración por ella. Su especie debía ser increíblemente fuerte para soportar tanto daño y seguir luchando por sobrevivir. Un par de horas después, ella despertó. Su rostro, aunque pálido, parecía más relajado. Samuel se encontraba revisando los datos en la terminal cuando escuchó un suave susurro. «Gracias». La voz era melodiosa, pero tenía un tono frágil, casi como si las palabras costaran salir. «Gracias, humano». Samuel se giró hacia ella y la miró atentamente. Algo en sus ojos, brillando con una mezcla de emoción y confusión, le hizo comprender que la alienígena no solo estaba agradecida, sino que también sentía algo más. Algo que no era fácil de definir. «Te he salvado la vida». «Eso es lo único que importa», respondió Samuel, tratando de restarle importancia a la situación. La alienígena asintió lentamente. «No solo has salvado mi vida, sino que también has salvado algo dentro de mí». Samuel frunció el ceño, sin saber qué quería decir con esas palabras.
Estaba acostumbrado a las expresiones de agradecimiento de los pacientes, pero había algo peculiar en la manera en que ella lo miraba. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, rompiendo el silencio incómodo. «Me llamo Naria, de los Trati, nacida en la luna de Sichón». Su tono era suave, pero había algo en su voz que mostraba un profundo respeto por él. Samuel asintió, tomando nota mental de su nombre. Trati, eso significaba que pertenecía a una de las razas más antiguas y poderosas de la galaxia. Pero en ese momento, todas esas diferencias parecían irrelevantes. Lo único que importaba era que estaba vivo, gracias a él. «¿Vas a quedarte aquí hasta que te recuperes?», preguntó Samuel mientras comenzaba a preparar una inyección de sedante. La alienígena asintió, pero antes de que pudiera inyectarla, sus ojos se iluminaron de una manera intensa. «Me quedaré, pero sabes lo que eso significa, ¿verdad?», dijo Naria, su tono ahora más firme, como si hubiera tomado una decisión importante. «¿Qué significa eso?». Samuel frunció el ceño, confundido. «Entonces, ela le dijo algo que Samuel jamás habría esperado escuchar. Human doctor amputated the alien girl's legs, and yet she ended up pregnant by him». Samuel, desconcertado por sus palabras, observó a Naria mientras procesaba lo que acababa de decir. ¿Qué significaba realmente? ¿Una amenaza? ¿Una declaración de su destino compartido? No lo sabía. Pero algo dentro de él, algo que había comenzado a crecer entre ellos, comenzó a latir más fuerte. Sin quererlo, el médico se vio atrapado no solo por su deber, sino por un futuro que parecía imposible, pero al mismo tiempo inevitable. El aire de Yggdrasil era pesado, cargado de tensión. Tras la operación y la estabilización de Naria, el doctor Samuel Cole se encontraba en una encrucijada. La nave de rescate había sido reparada parcialmente, pero el tiempo jugaba en su contra. La Alianza Galáctica había enviado una señal de emergencia y necesitaba refuerzos. Samuel, aunque un hombre de ciencia, no podía ignorar los ecos de guerra que resonaban a lo lejos. Yggdrasil no era un planeta neutral. Estaba en la frontera de la guerra contra el Imperio Celtar, una raza enemiga de la humanidad, despiadada y completamente alienígena. Naria, aunque herida y debilitada, se negó a quedarse inactiva. Samuel sabía que su ayuda podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para su gente, pero no había manera de que la llevara a la línea del frente en su estado. Sin embargo, cuando ella insistió, algo en su mirada convenció al médico de que, si ella decía que podía ayudar, lo haría. «Lo que traigo no es solo mi cuerpo», dijo Naria en una conversación privada esa misma noche, mientras Samuel reparaba los sistemas de comunicaciones de la nave. «Tengo conocimientos que podrían cambiar el curso de la guerra. Mis padres eran consejeros de la corte Trati, y los Celtar nos odian por razones más profundas de lo que imaginas». Samuel dejó la herramienta en la mesa. «¿Y qué exactamente podrías hacer en este momento?» Se detuvo, no queriendo ser cruel. La imagen de sus piernas amputadas todavía pesaba en su mente. «No subestimes a los Trati. Nuestras mentes son más ágiles que las de los humanos. Si me das acceso a las comunicaciones de la Alianza, podré hackear las defensas Celtar y desactivar sus armas de energía de largo alcance. Nos daría la ventaja que necesitamos». Naria explicó con calma, su voz grave y decidida. A pesar de la gravedad de la situación, Samuel no pudo evitar sentirse impresionado por la determinación de Naria. La decisión ya estaba tomada. La llevaría a la base militar más cercana para que pudiera cumplir con lo prometido. Lo que no sabía era que esa misión los pondría cara a cara con algo mucho más peligroso que la guerra. Cuando llegaron a la base avanzada de la Alianza, la situación era peor de lo que Samuel había anticipado. El ataque Celtar había sido devastador. Naves enemigas orbitaban alrededor del planeta, y los soldados humanos se preparaban para lo peor. Naria, usando una prótesis avanzada que le había proporcionado la Alianza, caminaba a su lado, aunque sus movimientos eran más lentos de lo habitual. El dolor seguía acechándola, pero ella no se quejaba. Al llegar a la sala de control, Naria se conectó rápidamente al sistema, manipulando los terminales con una agilidad sorprendente. El personal de la base la miraba con desconfianza, ya que muchos en la Alianza no sabían si podían confiar en los Trati. Pero Samuel no dudaba de ella.
Había visto su valentía y su inteligencia en acción. De repente, las alarmas sonaron. Un enjambre de naves Seltar estaba entrando en la atmósfera. La batalla ya había comenzado. Los soldados comenzaron a movilizarse, pero Samuel sabía que no sería suficiente. La alianza no estaba lista para esta invasión masiva. Entonces, Naria le dio una orden que Samuel no esperaba. Dirígete a la nave de evacuación. Yo me quedo aquí. No, respondió él, firme. Te necesito. No es una opción. Si no desactivamos sus sistemas ahora, todo estará perdido. La mirada de Naria se volvió intensa. Confía en mí. Mi pueblo ha sido el mayor enemigo de los Seltar durante siglos. Sé cómo derrotarlos. Samuel no pudo discutir más. Dejó a Naria en el centro de operaciones y corrió hacia la nave de evacuación para preparar a los civiles. Mientras tanto, Naria, conectada directamente al núcleo central de la base, luchaba contra las barreras de seguridad de los Seltar, que sabían que la presencia de un Trati en sus sistemas era una amenaza. Los minutos pasaron como horas. En la nave de evacuación, Samuel vio las naves enemigas acercarse, disparando rayos de energía en todas direcciones. La batalla era feroz y parecía que la derrota de la alianza era inevitable. Pero entonces, a través de las comunicaciones, llegó la voz de Naria. Lo logré. Las armas Seltar están inactivas. Pueden atacar, pero ahora podemos ganar. La batalla cambió en un instante. Las fuerzas de la alianza se reagruparon, tomando ventaja de la vulnerabilidad de los Seltar. Los cañones de energía humanos, ahora sin obstáculos, comenzaron a destrozar las naves enemigas. Las tropas de la alianza avanzaron con renovada esperanza. La victoria, aunque distante, parecía alcanzable. Pero el precio sería alto. Durante el conflicto, Samuel fue llamado de nuevo a la sala de control. Al llegar, vio a Naria derrapando por el suelo, herida nuevamente. Había agotado sus reservas de energía al hackear los sistemas de los Seltar y, ahora, su vida pendía de un hilo. Samuel se apresuró a su lado, pero ella, con una sonrisa cansada, le miró. Lo hicimos, doctor. Lo logramos. Estás herida, Naria, dijo él con desesperación mientras la levantaba en sus brazos. Déjame ayudarte. No, no hay tiempo, Naria susurró, apretando su mano. Lo que hicimos aquí tiene un precio. Samuel, aunque preocupado, sabía que su trabajo no había terminado. La batalla contra los Seltar había tomado un giro inesperado. Pero la verdadera lucha, la que los uniría de una forma que nadie podría anticipar, comenzaba ahora. Mientras Naria caía inconsciente en sus brazos, el destino de ambos cambiaba para siempre. La humanidad, a pesar de ser vista como una raza insignificante por muchas especies, había ganado una batalla crucial. Pero la pregunta era, ¿qué vendría después? La unión de un humano y una alienígena en tiempos de guerra era solo el comienzo de una historia mucho más compleja y peligrosa. El tiempo parecía haberse detenido mientras Samuel cargaba a Naria hacia el refugio improvisado que había sido establecido en el último rincón seguro de la base. La sala estaba iluminada solo por la luz tenue de las pantallas de los monitores, parpadeando intermitentemente por el daño causado por el ataque. Las fuerzas de la Alianza habían ganado terreno, pero el costo había sido alto, y muchos soldados y civiles se encontraban heridos. En ese caos, Naria, debilitada por el esfuerzo de su sacrificio, descansaba en los brazos de Samuel, quien no podía apartar la vista de su rostro. Una vez dentro del refugio, Samuel se apresuró a colocar a Naria en una camilla. Con manos firmes y rápidas, conectó las diversas máquinas médicas que le permitirían estabilizar su condición. Aunque la situación seguía siendo grave, había logrado detener la hemorragia interna que casi la había destruido. Aún así, sus palabras resonaban en la mente de Samuel con fuerza, dejándole una sensación extraña y dolorosa. Lo que hicimos aquí tiene un precio. El precio, pensó Samuel, podía ser mucho más grande de lo que imaginaba. Horas pasaron, y Naria, aunque dormía profundamente, comenzó a recuperarse. Su cuerpo alienígena, a pesar de las dificultades, parecía tener una capacidad de regeneración más avanzada que la de los humanos. Samuel observaba en silencio,
sin atreverse a apartar la mirada, como si de alguna manera estuviera esperando que algo, algún signo, lo guiara en lo que debía hacer a continuación. El peligro ya había pasado, pero las repercusiones de lo sucedido no lo eran. Naria despertó al día siguiente, lentamente, como si cada fibra de su ser se resistiera al mundo exterior. Samuel, que estaba revisando algunos de los informes sobre las bajas en la batalla, levantó la vista cuando la escuchó mover los dedos. «¿Cómo te sientes?», preguntó, su voz cargada de preocupación. «Me siento rara», respondió ella, apenas levantando la cabeza. Sus ojos, de un azul profundo, parecían más tranquilos, pero una sombra de inquietud se asomaba en su mirada. «Nunca pensé que la humanidad podría tener tanto poder. Es algo que aún no comprendo del todo». Samuel sonrió con amargura. «Nosotros tampoco, la verdad. Pero lo que hicimos, lo que logramos juntos, es más que solo una victoria en el campo de batalla. Es un cambio, un punto de inflexión. ¿Sabes lo que eso significa?». Naria se quedó en silencio, mirando a Samuel por un momento largo. Luego, en un susurro apenas audible, dijo: «Sé lo que significa. Y también sé que, a pesar de tus palabras, todo esto nos ha unido de una forma que no esperábamos». Samuel frunció el ceño, algo inquieto. No podía evitar notar la intensidad en sus ojos. Ella tenía razón. Habían luchado juntos en la línea del frente, pero lo que había ocurrido entre ellos, lo que se estaba formando, era más que una simple camaradería. Había algo más en esa conexión, algo que iba más allá de la física y la ciencia. Esa noche, mientras el resto de la base celebraba la victoria, Samuel se quedó en su laboratorio personal, revisando los datos de las últimas horas. No estaba preocupado por las batallas, ni siquiera por la política de la alianza. Su mente solo estaba en una cosa: Naria. A pesar de la humanidad de su raza, Samuel había conocido muchas especies a lo largo de los años, desde los calmados Gors hasta los agitados Bantrels. Pero Naria era diferente. En sus ojos había una sabiduría antigua, una comprensión que desbordaba las barreras del tiempo. No era solo una sobreviviente de una guerra intergaláctica, era una criatura cuya existencia trascendía lo que él había experimentado hasta ese momento. Lo que sentía por ella no era solo el agradecimiento de un médico por haber salvado su vida. Había algo más profundo, algo que, a pesar de su experiencia, no sabía cómo explicar. La puerta del laboratorio se abrió suavemente y Naria apareció, vestida con un uniforme médico que había sido improvisado para ella. Su rostro estaba iluminado por una mezcla de determinación y algo más, algo que Samuel no había visto antes en ella. «Samuel, hay algo que necesitamos hablar», dijo ella, su voz clara pero cargada de emoción. «¿De qué se trata?». Samuel se giró hacia ella, un poco sorprendido por su tono. Naria cerró la puerta detrás de ella y se acercó a la mesa donde Samuel había estado trabajando. «Lo que está ocurriendo entre nosotros es más que una simple relación de supervivencia. No lo esperaba, pero lo siento, Samuel, no solo por lo que has hecho por mí, sino por lo que siento cuando estoy cerca de ti. Hay algo en ti, en la humanidad, que me atrae de una forma que no puedo explicar». Samuel se quedó en silencio, procesando sus palabras. En su corazón había algo que le decía que no debía ignorar lo que sentía. Sin embargo, su mente científica le decía que todo esto podría ser solo una reacción a las circunstancias extremas, un vínculo formado por la necesidad de supervivencia, no algo genuino. Pero, al mirar los ojos de Naria, la duda comenzó a desvanecerse. «Yo no sé si esto es lo correcto», dijo Samuel finalmente, su voz más suave que antes. «Pero lo que hemos vivido juntos no es algo que pueda ignorar. Nunca lo sería. Tal vez lo que siento por ti no es solo un acto de humanidad, tal vez es algo más». Naria dio un paso más cerca de él, y por primera vez, Samuel notó cómo sus respiraciones parecían sincronizadas, como si ambos compartieran un lazo invisible. El silencio llenó la habitación, pero en el aire flotaba una tensión palpable, un entendimiento mutuo. No era un sentimiento de simple atracción o deseo. Era algo profundo, un tipo de conexión que desafiaba todas las leyes conocidas de la biología y la física. Entonces,
Sin decir palabra, Naria se acercó aún más, sus ojos fijos en los de él, y en un impulso que ninguno de los dos esperaba, sus labios se encontraron. Fue un beso suave, pero lleno de una electricidad extraña que recorrió cada rincón de su ser. Y en ese momento, Samuel comprendió lo que Naria había querido decir. Lo que estaba ocurriendo entre ellos no era solo un acto físico. Era algo que trascendía el tiempo, la cultura, la genética. Era una unión más poderosa que cualquier batalla que pudieran ganar en el campo de guerra. Lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que ambos habían imaginado. A partir de esa noche, nada sería igual. La conexión entre Samuel y Naria había comenzado a tomar una forma que ni la guerra ni las diferencias de especie podrían destruir. La pregunta ahora era, ¿qué sucedería con la galaxia cuando todos supieran lo que habían hecho? La noticia de la relación entre Samuel y Naria se extendió rápidamente por toda la base, y pronto llegó a oídos de los altos mandos de la Alianza Galáctica. La reacción fue rápida y, como era de esperar, dividió a la opinión pública. Algunos veían la unión como un símbolo de la capacidad humana para conectar con otras razas, un puente entre especies que jamás se habría considerado antes. Sin embargo, otros, especialmente dentro de los rangos más altos, temían las repercusiones políticas y militares. La relación entre un humano y una alienígena de una raza tan poderosa como los Trati podría poner en peligro la estabilidad de la alianza misma. Sin embargo, el caos político sería la última de sus preocupaciones. El Imperio Celtar, resintiendo la derrota en la última batalla y reconociendo el impacto que la unión de Samuel y Naria había causado, estaba listo para dar un golpe devastador. El comandante Celtar, Graxtor, había jurado venganza contra los Trati y veía a Naria como una pieza clave en su objetivo de exterminar a la Alianza Galáctica. El odio entre los Trati y los Celtar era legendario, y la existencia de un hijo híbrido, fruto de un Trati y un humano, solo avivaría la furia de los Celtar, quienes creían que la galaxia debía ser gobernada solo por ellos. Una mañana oscura, mientras Naria y Samuel se encontraban en la sala médica de la nave, la alarma de alerta resonó en toda la estación. Las pantallas de monitoreo mostraron naves Celtar acercándose a gran velocidad, más grandes y más imponentes que nunca. El comandante Graxtor no solo quería venganza por la derrota, sino que también había ideado un plan para destruir la esperanza que representaba la conexión entre Samuel y Naria. «Es una invasión total», gritó el capitán de la base mientras los monitores mostraban la flota enemiga agrupándose alrededor de la estación. Samuel, mirando las pantallas, sintió una mezcla de miedo y resolución. Había aprendido a confiar en Naria, pero también sabía que el verdadero peligro ya no era solo la guerra. Los Celtar querían destruir todo lo que representaba la unidad entre las razas, y él y Naria, por su propia existencia, se habían convertido en el mayor objetivo de la raza enemiga. «Debemos salir de aquí, ahora», dijo Naria, su voz firme. A pesar de las heridas que aún la debilitaban, sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. «No puedo quedarme quieta sabiendo que el futuro de todo lo que hemos construido está en juego». Samuel la miró, sabiendo que ella tenía razón. No podían esperar a ser rescatados. Si querían sobrevivir y proteger todo lo que habían ganado, tendrían que luchar, pero esta vez sería una batalla de proporciones aún mayores. La base se puso en alerta máxima. La nave de evacuación fue preparada para la salida inmediata, pero antes de que pudieran partir, un mensaje llegó. La voz de Graxtor resonó por los altavoces, grave y llena de furia. «Samuel Cole, Naria, y todos los que defienden esta alianza de débiles. He venido a borrar el error de su existencia. La galaxia no aceptará a híbridos como ustedes. Si no entregan a la traidora Trati, nos aseguraremos de que todo lo que conocen se destruya. No se resistan, porque no sobrevivirán». Samuel apretó los puños. No podían permitir que la amenaza se hiciera realidad. El destino de la galaxia, de todas las especies, y de su hijo aún por nacer, estaba en juego. «Graxtor está equivocado», dijo Samuel, mirando a Naria con la intensidad de un hombre que finalmente entendía su propósito. «Lo que tenemos no es una debilidad, es nuestra fuerza. Y voy a asegurarme de que lo sepas, el sacrificio no será en vano». El plan fue simple, pero peligroso.
Debían infiltrarse en la nave insignia de los Eltar, destruir su núcleo de energía y acabar con la amenaza de una vez por todas. Pero para hacerlo, tendrían que enfrentarse directamente a los comandos de élite de los Eltar, los guerreros más mortales que la galaxia había conocido. Durante la infiltración, la batalla fue más feroz de lo que ninguno de los dos había imaginado. Mientras Samuel luchaba con los soldados Eltar, Naria estaba en su elemento. A pesar de las cicatrices que aún adornaban su cuerpo, su agilidad y habilidad eran más que suficientes para tomar por sorpresa a los enemigos. Usando su prótesis avanzada, derribaba a los soldados uno tras otro. Sus movimientos eran rápidos y letales, como una sombra fugaz. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando se enfrentaron al comandante Graxtor en un enfrentamiento cara a cara. La nave insignia Eltar era un laberinto de pasillos oscuros y maquinaria de guerra, y al llegar al núcleo, Samuel y Naria fueron rodeados por un ejército completo de élites Eltar. Graxtor, imponente en su armadura negra, apareció ante ellos con una sonrisa cruel. «Creí que habías aprendido, humana. Creí que habías entendido tu lugar. Pero al parecer, has elegido el camino de la destrucción», dijo Graxtor con una risa grave. Naria, aunque exhausta, se adelantó, su rostro una mezcla de furia y determinación. «No entiendo lo que significa la destrucción. Solo sé que no permitiré que lo que he creado con Samuel sea borrado. No importa lo que hagas, lo que somos, lo que tenemos, no lo puedes destruir». Con un rugido, Graxtor atacó. La batalla fue brutal. El comandante Eltar, con su fuerza sobrehumana, parecía imparable. Pero Samuel, decidido a proteger a Naria y a su hijo, luchó con una ferocidad que nunca había mostrado antes. Mientras Naria lo cubría, él aprovechó una abertura en la armadura de Graxtor, logrando desarmarlo momentáneamente. «Ahora», dijo Samuel, y en un último esfuerzo, Naria activó el dispositivo de destrucción que había estado preparando en secreto. El núcleo de energía de la nave comenzó a colapsar, y la reacción en cadena que siguió hizo que el sistema Eltar comenzara a desintegrarse. La explosión fue tan potente que la nave insignia se desintegró en una nube de escombros y energía. Cuando todo terminó, Samuel y Naria se encontraban en la sala de control, exhaustos pero victoriosos. Habían vencido a los Eltar, y la galaxia ya no estaba bajo su amenaza. La paz, aunque aún incierta, estaba al alcance de la mano. Pero mientras Samuel miraba a Naria, sabía que el futuro de todos había cambiado para siempre. La conexión entre ellos, un ser humano y una Trati, ya no era solo una historia de supervivencia. Era la clave para un nuevo comienzo, un comienzo que demostraría que incluso en los momentos más oscuros, la unidad y el amor podían prevalecer. Y así, con la amenaza finalmente destruida, el universo fue testigo de una historia que nunca podría olvidarse. La historia de un hombre y una mujer, unidos por algo mucho más grande que ellos mismos, luchando no solo por su supervivencia, sino por el futuro de todas las especies.